Buenas tardes. Bien, muy bien. Tengan todos y todas ustedes. Daremos inicio a nuestra sesión del día de hoy de nuestro curso de Educación Superior Comparada, donde estamos revisando los sistemas de educación superior de América Latina. El día de hoy tengo una especie ahí como de sentimiento encontrado. Quien iba a estar aquí presentando al doctor Ordorica es un gran amigo, pero que viene en camino y tuvo algún contratiempo, va a llegar más tarde. Y entonces viene para mí lo afortunado que es, voy a presentar al doctor Ordorica, quien se hará cargo de esta sesión del día de hoy. ¿Recuerdan ustedes qué sesión tenemos hoy? Paraguay. ¿Y qué número de sesión? La 6. Me habían preguntado que por qué ahora ya no hacemos el ritual de saludar a todas las sedes. El problema que tenemos es que son muchas sedes. Entonces ya Carlos les pasa lista, los saluda y todo esto, entonces estamos evitando eso. De todas maneras, un saludo general a nuestras 31 sedes. He tenido la suerte en mis últimos años como parte del personal académico de esta universidad de haber caído en un ambiente, los psicólogos de la vieja escuela decíamos, en un ambiente muy motivante o reforzante. Y gran parte de la culpa de mi caída en ese tipo de ambiente ha sido la persona que está aquí a mi derecha, el doctor Ordorica, que le ha dado a mi vida ya de jubilado un nuevo empuje y con él, bueno, presentarlo a mi amigo de muchos años, pues para mí un gran gusto. El doctor Ordorica, responsable de la sesión del día de hoy, muchos no lo saben, pero estudió originalmente física. De ahí esas cuestiones de las tensiones y el estudio de los movimientos, probablemente viene de ahí. Por la Universidad de Stanford tiene el grado de maestría y doctor en Ciencias Sociales y Educación. Uno diría, de la Universidad de Stanford, ¿cómo? Imanol, no sé si acuerdan alguna vieja frase de Martí, que había que conocer al monstruo desde adentro. Entonces Imanol tiene un gran conocimiento de ese monstruo con el que siempre estuvimos peleándonos. En la actualidad él tiene el nombramiento de investigador titular en este instituto, el Instituto de Investigaciones Económicas, de donde sale nuestra señal. También es profesor de posgrado, ha sido profesor de posgrado en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, de Filosofía y Letras, y aunque ustedes no lo crean, también en la Facultad de Psicología de esta universidad. El otro estábamos platicando acerca de los enormes, la gran diversidad de intereses que el grupo que me ha tocado trabajar en estos años tienen. Entonces, simplemente una muestra de los temas que el doctor Ordorica trabaja: educación superior, economía de la información y sociedad del conocimiento. Trabaja, quiere decir que tiene obra reconocida, publicada en estas áreas: Estado y políticas educativas en México, financiamiento de la educación superior, indicadores sobre educación en México, poder, política y cambio en la educación superior, movimientos sociales y educación, teoría social y educación, entre otros. Es autor o coautor de más de 50 artículos académicos en revistas indexadas. Él, como autor, tiene 6 libros y como coordinador tiene 10 o más libros. Además de una cantidad muy grande de capítulos en libros, tanto en publicaciones mexicanas como internacionales. Él es uno de los creadores, fundadores del Seminario de Educación Superior, que es el quien originalmente ha propuesto la organización de este tipo de eventos. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Desde el 2007 es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. En el 2004 le fue conferida la cátedra Talbot, de Frank Talbot University Chair, otorgada anualmente a un académico internacional por la Universidad de Virginia en Estados Unidos.
En 2006 obtuvo la cátedra Chair de Études des Etudes Mexicains Alfonso Reyes de la Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle. ¿Lo dije bien? A partir de 2017 recibió el nombramiento de Distinguished Visiting Professor de la Universidad de Johannesburgo y desde el 2007 ocupa el cargo de director general en la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM, donde tengo la suerte de colaborar con él. Es articulista en el periódico de La Jornada, donde regularmente escribe cuestiones de actualidad en educación superior principalmente, aunque también en política general. Y algo que le admiro muchísimo es la participación que tiene con frecuencia en los medios televisivos, en radio, de manera permanente. Es un punto de referencia en las cuestiones que tienen que ver con nuestra universidad o en general con la política. Podría decirles más cosas en términos de la obra, un ejemplo de las publicaciones, pero creo que con esta semblanza creo que doy el panorama de lo que hace el doctor Ordorica. Y no termino de presentarlo, que me siento muy honrado de que sea mi amigo. Entonces, con ustedes, mi amigo, el doctor Ordorica. Gracias, Jorge. No sé cuántas veces nos habrá tocado en estos 13 años presentarnos mutuamente, pero en esta te excediste. Me toca, bueno, quiero agradecer a ustedes por estar aquí presentes en el Instituto de Económicas y a todas las personas que están siguiendo el curso en las, si no me equivoco, 30 sedes, 31 sedes que lo están haciendo en esta ocasión. Me toca dar la presentación sobre la educación superior en Uruguay, pero como en Paraguay, perdón, un lapsus. Dice intencionalmente la primera lámina que ven ustedes allí, la educación universitaria en Paraguay. Y esto es porque ha sido el país en el que he tenido más dificultad para conseguir información respecto a qué es lo que pasa en la educación superior. De hecho, en las dos lecturas que dejamos para la sesión del día de hoy, uno encuentra algo que se va a mostrar también en la presentación, que es datos parciales. Hay muy poca continuidad en la información que se tiene, en los periodos que se manejan en uno o en otro documento, y la mayor parte de la información, a veces información muy rara, por ejemplo, la van a ver, hay una tabla sobre la composición por sexo del personal docente en las universidades privadas, pero no había manera de conseguir la misma información para las universidades públicas, ¿no? En los 9 o 10 documentos censales, resúmenes, informes, reportes que estuve analizando, ¿no? La verdad, esto quizás tiene que ver con que Paraguay es probablemente uno de los países de los que menos sabemos en América Latina, o por lo menos de los que menos sé yo. No tengo por qué achacarles a ustedes el mismo desconocimiento. Y esto tiene sus razones históricas, como vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Hay que apuntarle a Charlie, ¿verdad? Bueno, esta lógica de los métodos didácticos estilo Martínez Stack, hasta había pensado decir, a ver, ¿quién me puede decir
con qué países colinda Paraguay y todo eso, pero la verdad a mí no se me da. Así que entonces había puesto un mapa interactivo tipo Google que se podía agrandar y achicar para poder ver ciertas cosas, pero luego resulta que eso no hubiera funcionado en la manera en la que tenemos montado el sistema. Entonces, aquí ven ustedes de color naranja. El apuntador no apunta. Pero bueno. Aquí pueden ver ustedes en color naranja en el centro casi del mapa, en la parte... Gracias, José Luis. Aquí. Este es el territorio de Paraguay. Aquí lo vemos más de cerca con su división territorial, sus ciudades más importantes. La capital, a ver, capital de Paraguay. Muy bien. Bueno, tiene 3 o 4 ciudades que están todas a lo largo del río Paraguay, que baja haciendo la frontera entre Argentina y este país. Como podrán ver, colinda al norte con Bolivia, al este con Brasil y un poquito con Argentina, y prácticamente toda la parte sur colinda con Argentina, suroeste y sur, ¿sí? No tiene salida al mar más que por el río Paraguay, que es un río bastante ancho, navegable, y llama la atención que dentro del río Paraguay de repente hay unas playas inmensas y hay bastante turismo, unas playas muy bonitas, y es un lugar en términos de la naturaleza realmente privilegiado en varias de las zonas. Por una parte el río, por otra parte en la zona donde está la Ciudad del Este, que la ven aquí. Aquí se juntan 2 ríos, el río Paraná y el río Itapúa, que es en el que se ubican las famosas cataratas de Iguazú, que son realmente impresionantes y que están exactamente en el punto en el que se tocan Paraguay, Argentina y Brasil. Bueno, entonces más o menos lo ubicamos geográficamente, pero históricamente resulta a veces complejo tener una idea de qué es lo que pasó. Paraguay formó parte, desde sus orígenes tiene una condición complicada. Sus orígenes, no me refiero a su población originaria, sino la constitución ya política como una entidad a partir de la dominación española, en donde un tiempo formó parte del virreinato del Perú, en la zona que se llamaba del Alto Perú, y otro tiempo fue parte del virreinato del Río de la Plata, que está constituido fundamentalmente por Argentina y Uruguay, siendo en las 2 ocasiones la segunda ciudad en importancia la ciudad de Asunción. Cuando era parte del virreinato de Perú, Lima era la ciudad más importante, la segunda ciudad más importante era Asunción. Y después, cuando formó parte del Río de la Plata, Buenos Aires era la ciudad más importante, la segunda ciudad en importancia era Asunción, una ciudad relevante, ¿no? Se logra independizar de España junto al mismo tiempo, simultáneamente, al proceso que se está viviendo en otros países de lo que hoy conocemos como Sudamérica, en 1811. Pero en ese proceso de independencia también continúa la lucha para independizarse de las llamadas provincias del Río de la Plata,
que es algo que logra más o menos entre el 1813 y 1814. Ya en 1816 se denomina a sí mismo República de Paraguay. Y es complicado el apelativo de república en este país y van a ver por qué. Siempre mantuvo una relación complicada con sus vecinos del sur, sobre todo del sureste, que se expresó, por ejemplo, en la guerra contra la Triple Alianza, que fueron 6 años de guerra contra Brasil, Argentina y Uruguay juntos por límites territoriales. Tuvo otra guerra importante contra Bolivia por la zona del Chaco. Y tuvo casi inmediatamente que se declara república en 1816 una dictadura suprema que duró bastante tiempo, ¿no? Y luego, alrededor de 1860, termina esa dictadura y se establece un corto periodo democrático de 1860 hasta 1954, en donde siempre ganó el Partido Colorado, que era el partido conservador, ganaba las elecciones y cuando no ganaba arrebataba y se volvía a instalar un gobierno de tipo dictatorial, ¿no? Pero el periodo de dictadura más largo, y es, si no me equivoco, el más largo que ha habido en América Latina, habría que ver, comparar con Trujillo o con alguno de los otros, porque hasta Pinochet y la dictadura brasileña y la Junta Argentina se quedaron cortos, al lado de la dictadura de Stroessner, que duró desde 1954 hasta 1989, ¿no? Después a Stroessner lo volaron unos militantes argentinos y unos sandinistas cuando ya estaba terminando la dictadura paraguaya. Se instala en 1989 una república presidencialista, es decir, no parlamentaria, que se reconoce a sí misma como multicultural y bilingüe. Entonces, es llamativo porque el Paraguay que conocemos hoy, un Paraguay con instituciones de carácter democrático, realmente está naciendo al final del siglo XX, en 1990 más o menos, y está naciendo no durante el periodo de la expansión de la creación de los poderosos estados latinoamericanos en la época del estado de benefactor ni nada, sino está emergiendo ante el resto de América Latina y del mundo, ya cuando las políticas de mercado y el llamado neoliberalismo están plenamente instalados en el continente. Entonces, la idea de multiculturalismo y de el reconocimiento de otra lengua autóctona, en este caso el guaraní, que hubiera sido impensable, imagínense ustedes, en el México de 1867, ya pasadas las guerras de reforma, etcétera, ¿no? Aquí en el momento que Paraguay se desprende ya y finalmente se convierte en una nación relativamente moderna, empieza con una estructuración política que reconoce esa diversidad étnica y cultural y reconoce la existencia de dos lenguas. Mucha gente habla el guaraní, a pesar de que la población indígena no es tan elevada en términos porcentuales. Pero bueno, el control del Partido Colorado continuaba. De 1989 hasta 2008 solo hubo presidentes colorados. Entonces, desde la independencia de Paraguay, solo había habido o dictadores o presidentes conservadores. Hasta un acontecimiento que ya de alguna manera les tocó vivir a ustedes, que fue
la llegada a la presidencia de Fernando Lugo, con una alianza muy amplia de partidos progresistas, básicamente. Como pueden ver aquí, Lugo era un obispo católico que pide a Roma se le libere, se le coloque en una condición de laico para poder participar en política. Había estudiado sociología y terminado sociología en la Universidad Gregoriana de Roma. Había sido un cura muy influido por las teología de la liberación, y representa un cambio gigantesco su llegada al poder en 2008. No completa su periodo de 6 años porque en el 2012 se monta una provocación, ¿no? Un enfrentamiento entre campesinos y el ejército, y la Cámara de Diputados lo destituye de manera inmediata, en una situación que fue caracterizada por el resto de los países del Mercosur, del cual Paraguay formaba parte en ese momento, como un golpe de Estado institucional muy instigado por los norteamericanos. Todo esto está ya en nuestro alcance de información al que hemos tenido acceso casi todas las personas que estamos aquí, ¿no? La Alianza Patriótica por el Cambio había sido el conglomerado de partidos, y nombran a un presidente en sustitución desde el Congreso, y después todos los dos presidentes posteriores han vuelto a ser colorados, ¿no? Y terminó ese periodo progresista, que yo tenía mucho interés en poder ver si las series de datos en la educación superior, en términos de financiamiento, creación de instituciones y eso, nos daba un poco de información sobre si el gobierno de Lugo había tenido un impacto fuerte sobre la educación superior. Veamos, ¿no? Esta es el Paraguay en términos de datos, una población de apenas un poquitito más de 7 millones de habitantes en 2016, y una población indígena que no llega al 2%, o sea, no es como Bolivia, en donde arriba del 80% es población indígena, ¿no? Y sin embargo, igual que Bolivia, se reconoce como una república multicultural. Esta es la distribución por edades, y aquí están también las principales ciudades de Paraguay. Bueno, ¿y de qué viven o qué hacen, a qué se dedican? La economía paraguaya es una economía bastante diversificada. Uno pensaría en un país sumamente concentrado en la exportación de materia prima, ¿no? Agro, minero, exportador o lo que fuera, y sin embargo podemos ver que la agricultura solamente representa el 12%, agricultura y ganadería solamente 12% del Producto Interno Bruto. El sector secundario, que es industrial y transformador, representa 33%, que es bastante elevado, y el sector terciario, que es servicios, fundamentalmente comercio y turismo, como se verá más adelante, representa el 54%. Esto nos pinta un país relativamente moderno, ¿no? Si uno ve, yo no conozco Asunción, que es la capital, pero conozco las ciudades de Encarnación y Ciudad del Este. Ciudad del Este es la segunda en tamaño. En Ciudad del Este, por ejemplo, no hay semáforos. Es la ciudad fronteriza que está pegada a Foz de Iguazú en Brasil. No recuerdo cómo se llama la ciudad argentina, justo en el punto donde se unen los ríos y donde están las cascadas, ¿no? Esta ciudad representa un gran motor de la economía paraguaya, porque después de Miami y de Hong Kong, Ciudad del Este es la tercera zona libre de comercio sin impuestos en el mundo. Entonces imagínense la cantidad de ingresos, ¿no?
Entonces uno va por Ciudad del Este y hay edificios deteriorados que venden de todo, absolutamente de todo, tecnología. La gente llega ahí a comprar, cruza desde Brasil, desde Argentina, vienen de distintos países de Sudamérica a comprar cosas, a comprar de todo, ropa, artículos, ¿no?, de enseres domésticos, radios, teléfonos, absolutamente todo, ¿no? La industria propiamente dicha representa 25% del PIB paraguayo. El turismo en distintas zonas es también una actividad muy importante, y la otra actividad que es muy llamativa es que es el mayor exportador mundial de energía eléctrica. La presa que está abajo de las cataratas de Iguazú es compartida entre Paraguay y Brasil. Y Paraguay le vende a Brasil muchísima del excedente de energía eléctrica, y en el periodo de Lugo se renegoció la cantidad de dinero que pagaba Brasil por la energía que le correspondía al lado paraguayo, digamos, ¿no? No es que se produzca energía por un lado y por el otro, pero al ser una obra común estaba dividida en ciertos porcentajes, ¿no? Y 50% pertenece a Paraguay, y de ese 50% puede vender muchísimo y lo coloca en esa condición. Bueno, tema de la presa de Iguazú, que arrancó en los años 70, ha provocado una cosa que ni el milagro mexicano: un crecimiento sostenido de 7.2% promedio anual de 1970 a la fecha. Ahora, es una economía pequeña. Esto quiere decir que el crecimiento, el porcentaje de esa economía pequeña va incrementándose, ¿no? Pero tampoco llega a ser una potencia económica en el continente. Y entre otras cosas, esto se manifiesta en que hay una desigualdad, se encuentran en condición de pobreza ser el 26% de la población, y es un país con una desigualdad bastante alta, pero no de las más altas de América Latina. No está entre los 10 países con mayor desigualdad en América Latina, ¿no? México tiene un coeficiente Gini de 42 o 44%, ¿no? O sea que el coeficiente Gini es la medida de desigualdad de una nación. Está muy por encima de estos países, Brasil, Chile y otros, ¿no? Entonces, esta es su condición económica. Bueno, entonces, para ver el desarrollo de la educación superior en Paraguay, tomé de la fuente de este documento que les dejé a leer, que es el Informe Nacional sobre Educación Superior en Paraguay, de Domingo Rivarola. Domingo Rivarola era el sociólogo paraguayo. No dudo que haya habido otros sociólogos formados en la Universidad Nacional de Asunción, pero Domingo Rivarola, originalmente un sociólogo del campo y de las actividades agrícolas, etc., en algún momento giró, ya siendo muy mayor, sus actividades a hacer estudios sobre la educación superior, ya esencialmente después de la caída de Stroessner. Rivarola había sufrido la censura de sus libros, las amenazas de expulsión, la salida de la universidad. Era realmente un académico que tuvo mucho reconocimiento en la UNESCO, por ejemplo, que fue pues un referente para América Latina, de lo poco que había en Paraguay, dada la historia que había tenido este país. Y él habla de 4 grandes periodos históricos. Su informe está escrito en 2002 y sigue siendo una de las fuentes fundamentales de información sobre la educación superior en Paraguay, ¿no?
Primero habla de una etapa colonial en donde, a pesar de la importancia de Asunción, nunca los poderes coloniales crearon una universidad, ¿no? Lo más que se hizo es que los jesuitas abrieron una especie de colegio superior que fue cerrado cuando la expulsión de los jesuitas de toda la península ibérica y sus colonias en todo el mundo, ¿no? Y un Real Seminario Conciliar de San Carlos, al que luego se le llama Colegio de San Carlos, que no queda muy claro qué tipo de actividades tenía, pero impartía a veces sí, a veces no, la carrera de Derecho, porque luego había un sistema de cátedras libres, donde se impartían cátedras de Derecho de manera aislada, y otro tipo de... Entonces, hasta la independencia perdón, ahí debería decir hasta 1811, le puse 1911, perdón. Hasta la independencia prácticamente no hay nada. Después de la independencia se extingue el Colegio de San Carlos, y la dictadura que entra inmediatamente no solo no fomenta la educación superior, primero hay una junta que recoge ideas muy progresistas que vienen de Argentina, incluso luego después traerán a Sarmiento a Paraguay, pero inmediatamente que entra la primera dictadura en la República de Paraguay, se prohíbe la educación secundaria y la superior. Entonces solamente se daba educación básica, ¿no? Y la única institución que había, las únicas instituciones laicas que existían eran la Academia Literaria. Luego se abrió, terminada ya la dictadura, una escuela de matemáticas y una normal y una cosa que le llamaban el aula de filosofía, que tuvieron una vida muy corta entre 1856 y 1860. El educador Juan Domingo Sarmiento llega y se instala en Paraguay en 1888. Se establece un Consejo Superior de Educación, una superintendencia, ni siquiera Ministerio de Instrucción Pública, y se establece, a partir de los remanentes del Colegio Nacional o de un colegio nacional, la Escuela de Derecho, para finalmente en 1889, casi 20 años antes que la Universidad Nacional, se establece la Universidad Nacional de Asunción. Estos son los dos primeros periodos. Viene un periodo liberal de 1904 a 1940, liberal, aunque todos los presidentes son conservadores, son del Partido Colorado. El Partido Liberal no gana nunca nada, ni ha ganado nunca nada, y nadie sabe por qué existe ni para qué, pero bueno. En este periodo se reconoce que hay una condición de debilidad de la Universidad Nacional de Asunción, se crean nuevas carreras, agrimensura, ¿no? Eso ya no es que no se haga, es que ya no existe como carrera, ¿no? Se crea otra vez ciencias físico-matemáticas en 1926 y se le da un nuevo estatuto a la universidad en 1929, el mismo año que la Universidad Nacional adquiere la autonomía aquí en México, y con mucha influencia del ideario de Córdoba, participación de estudiantes y egresados en el gobierno universitario, las cátedras libres, autonomía y el referéndum como forma de toma de decisiones. Y esto tuvo duración hasta la llegada de Stroessner, ¿no? Que empieza a tener influencia política antes de ser él ya el primer presidente, porque él era un dictador que, como Porfirio Díaz, que ganaba la presidencia, la ganó creo que 6 o 8 veces en esos 30 y tantos años, ¿no? En el periodo totalitario se le quita la autonomía a la Universidad Nacional de Asunción,
pasa el nombramiento de rector al Poder Ejecutivo, es decir, el propio dictador nombraba al rector, y se autoriza a la Conferencia Episcopal Paraguaya para crear lo que se conoce como la Universidad Católica de Nuestra Señora de Asunción, por supuesto, que llamaremos UC de aquí en adelante, en el año 60, ¿sí? O sea que son casi 80 o no, 70 años después de la creación de la Universidad Nacional de Asunción, de la Universidad Pública. El gobierno autorizó el funcionamiento de la Universidad Católica con un decreto de ese mismo año y se le reconoce, igual que a la Nacional, el derecho a otorgar títulos y diplomas. Tenían las carreras de Ciencias Jurídicas, Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Ciencias de la Educación. Y en este periodo lo que sí ocurre, aunque no se crean nuevas instituciones, ambas universidades van estableciendo unidades en otras ciudades del Paraguay. Finalmente viene el periodo de la democratización, a partir de 1989 y hasta 2000, que es donde concluye el estudio de Rivarola, en donde hay dos tipos de educación superior que se mantienen más o menos hasta ahora, la que es educación superior universitaria y otras de nivel terciario. En este periodo ya estamos, acuérdense lo que dije de que entran a la democracia en el periodo ya neoliberal, entonces se crean 17 universidades, 14 de ellas privadas y 3 públicas, o sea, de gestión estatal. Y se pasa de 30 a 140 centros de formación docente entre instituciones públicas y privadas. Sigue la descentralización de la Universidad Católica y la Nacional. Crece un poco la matrícula, ahora lo vamos a ver, y empieza a haber mayor diversidad y diferenciación curricular. Para 2003, esto ya no lo describe Rivarola, ¿no? Se da una reforma de la educación superior con una ley general una ley de educación superior y con la creación del Consejo Nacional de Educación Superior dentro del Ministerio de Educación y Ciencia. Esto rapidísimo, la Constitución establece que es responsable de la educación desde el nivel básico hasta la superior. Y se habla de que tiene carácter gratuito toda la educación que sea pública. En ningún lugar pude encontrar explícitamente que la universidad haya sido pública. De hecho, aparece por ahí de repente una gráfica, ¿no?, en donde tiene un costo estudiar en las universidades nacionales, ¿no? El artículo 70, esto está en la Constitución. En otro artículo de la Constitución establece la importancia de los fines de las universidades y les otorga la autonomía, pueden gobernarse a sí mismos, darse sus estatutos, los planes de estudio, etcétera, etcétera. Y lo único que establece es que cualquier universidad pública o privada se tiene que crear por ley. O sea que los privados no pueden hacer una universidad simplemente y ponerla ahí, tienen que obtener la creación por ley de su universidad privada. Hay una ley de educación de 1998, donde dice que se establecerá una ley de educación superior y esta ley de educación superior se establece hasta 2003. Y bueno, esta es la educación terciaria que existe. Y van a ver cómo en algunos casos tenemos información de unos años y en otros de otros. Están las universidades, todas creadas por ley, que tienen como finalidad hacer investigación, enseñanza y formación profesional y lo dividen. Esto es llamativo, ¿no? Como si enseñanza y formación profesional fuera algo diferente. Y tiene que ser en varias áreas del conocimiento, ¿no?, en un sentido muy amplio. Hay en la actualidad 8 universidades públicas
nacionales, se les llama, son autónomas, y 44 privadas. Y de las privadas, un número de ellas son autónomas, que están constituidas sin fines de lucro. Básicamente a esas se les llama autónomas, y otras de propiedad privada que sí tienen fines de lucro. Luego están institutos de estudios superiores, que son también de investigación y enseñanza, pero en un área de conocimiento limitada, o sea, no múltiple como en el caso de las universidades, y luego institutos de formación profesional. Y aquí pueden ver en las gráficas el crecimiento de las universidades, las públicas y las privadas, ¿no? Hasta llegar a 52 en el año 2011, ¿no? 54 en el año 2015, según las gráficas de la Asociación Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, que se estableció en 2003, ¿no? Y ahí está también el número de instituciones de institutos superiores. Las universidades públicas y privadas, están los números tanto en la gráfica como en la tabla que se ve abajo, ¿no? Es muy notable que el crecimiento mayor en número de instituciones, pero como veremos aquí más adelante, también en número de estudiantes, se ha dado principalmente en universidades de carácter privado. El acceso a las universidades es en las públicas a través de examen de admisión, pero en los últimos años, digamos entre el 2015 y 2016, empezó a haber una enorme presión social para abrir formas alternativas de acceso, y empezó a plantearse para algunas carreras la admisión a través de cursos de admisión, o sea, especies de propedéuticos que tenían que ser acreditados para poder entrar a la universidad. No hay más información, no dice si solo con acreditar el curso se podía entrar o había que obtener una calificación mínima o cómo podía ser. Las privadas, en cambio, con una excepción, son de acceso directo, excepto la Universidad Católica, que tiene también examen de admisión. La cobertura bruta del grupo de edad es de 7%, ¿sí? Este es el dato oficial que se da. Si se hablaba en 2011 de 300,000 estudiantes en una población de 7 millones de habitantes, que tiene el grueso de su población, digamos, cerca del 50% está ubicada entre los 14 y los 30 años, ¿no? No me queda tan claro que ese reporte de 7% sea realmente el nivel de cobertura que tiene. Y en todos los estudios se informa de un abandono muy elevado una vez que se ha ingresado a la universidad. Sobre el personal docente. La Ley de Educación Superior de 2003 marca unos temas que son verdaderamente interesantes. En el artículo 43 dice que 30% de los profesores tienen que ser de tiempo completo en todos los tipos de educación superior, ¿sí? Eso es una cifra bastante elevada. No sé si efectivamente cumplan con ella, ¿no? Dice que se tendría que alcanzar en un proceso gradual, en un periodo de 3 años, o sea que para 2006 tendría que ser así. En 2011 vemos esta composición en donde entre las públicas y las privadas, el total de profesores de tiempo completo anda del orden de 500, 600 a lo mucho, ¿no? De
un total absoluto de 19,000, ¿no? Entonces, es que esta suma de aquí está mal hecha en la tabla, ¿no? Original. Pero si de 19,000 si hacemos esta suma que no 600 y algo, nos muestra que no ni de cerca está en lo que establece la Ley de Educación Superior, ¿no? Luego establece otro dato, otro requerimiento. A partir de los 5 años de la promulgación de la ley, tenía que haber esta proporción: 10% de profesores con título de maestría y 3% con título de doctorado. A los 10 años, 15% con maestría y 5% con doctorado. Y a los 15 años, 20% con maestría y 7% con doctorado. Bueno, pues los 10 años aquí ya estaban cerca, ¿no? Y se ve que tampoco se cumple claramente con esos porcentajes, ¿no? Está más o menos. En esas se acercan más. Y luego les puse aquí la composición por sexo, pero solamente del sector privado, aunque es tanto más grande que el otro, que muy probablemente el sector público se comporta de manera similar. Pero solamente puede uno tomar esas inferencias así con pinzas, pues, ¿no? No están los datos disponibles para trabajar la información. Bueno, el financiamiento, esto está en guaraníes. Aquí traigo una cosa para un peso mexicano son 320 guaraníes, ¿sí? Entonces, en 2015 estamos hablando de 1 billón de guaraníes, que sería como 3,000. No, está mal. Como 3 millones, ¿no? Entonces, en fin. Pero este crecimiento además no es en términos reales. Estas cifras están todas en datos absolutos, lo cual no nos permite tener una idea muy clara del crecimiento del presupuesto. Esta tabla del lado derecho a lo mejor es un poco más informativa, porque lo que nos está diciendo es el porcentaje. En la línea azul está la participación del Ministerio de Educación respecto del PIB, que alcanza un 5% aproximadamente, y la línea rosa es la participación de la educación superior respecto del PIB, que alcanza el 1%. O sea, ya quisiéramos. La inversión es en esos términos más elevada. Y luego reportan los gastos de las universidades privadas. Como tienen supervisión de parte del Ministerio de Educación, no financiamiento más que algunas formas de financiamiento indirecto. El reporte de CINDA dice que hay algunas formas de financiamiento indirecto sin decir exactamente cuáles, pero tiene que reportar cuáles son sus gastos, y estos son los que podemos ver en la tabla de abajo en el lado izquierdo, ¿no?
aquí vemos una tabla que nos puede mostrar la participación de las distintas universidades públicas nacionales, las que había en 2002, cuando hizo el reporte de Rivarola. En un principio vemos que de 90 a 94 solo existe la Universidad Nacional de Asunción, entonces consume todo el presupuesto destinado a educación superior prácticamente, ¿no? En 95 aparecen ya las Universidad Nacional del Este, la Universidad Nacional de Pilar y la Universidad Nacional de Itapúa, ¿sí? Con esas cifras para el año 2000. Entré a los censos paraguayos y no había manera de obtener información más actualizada. Como siempre preguntan esto, me adelanté, la acreditación y rendición de cuentas. En 2003 se establece la Asociación Nacional de Evaluación y Acreditación. Ya para este momento en el Mercosur está avanzadísimo el tema de la acreditación en toda América Latina, ¿no? Ya la UDUAL ya tenía RIACES, una red de acreditación para el continental, ¿no? Un enorme negocio. Ya existían los equivalentes de COPAES y todo en todos lados, ¿no? Entonces, llama la atención la participación en los procesos de evaluaciones de carácter voluntario y tarda 4 años en establecer un modelo nacional de evaluación, la asociación ANEAES, hasta 2007, y además adopta la acreditación de un sistema que tiene el propio Mercosur, que se llama Arcusur. Entonces hay instituciones que tienen acreditación, le llaman de modelo nacional, otras que tienen acreditación Arcusur y hay otras que tienen las dos acreditaciones. Y esto se ha convertido como en una expresión de calidad. Como les decía antes, en la ley de 2003, la ley de educación superior, se establece el Consejo Nacional de Educación Superior, que está presidido por el ministro de Educación y Ciencia, y en el que participan ex oficio los rectores de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica y representantes de unos cuantos rectores de las otras universidades, ni que fueran tantas, ¿no? Y hay también representación de estudiantes y de docentes, y es ante este organismo que las universidades rinden cuentas de su desempeño financiero y de su desempeño académico y de producción de ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay un poquito más de información sobre la Universidad Nacional de Asunción. Es la institución de mayor trayectoria y prestigio en el sistema de educación superior paraguayo. Tiene 12 facultades, estamos hablando de 2003, ¿no? 12 facultades, 3 centros y un colegio experimental de nivel medio. Y tiene 18 filiales o unidades repartidas en todo el país. La mayor participación del presupuesto general de gastos de la nación en el rubro de educación superior universitaria, y la población de la Universidad Nacional de Asunción es el 26%, o era en el año 2003, el 26% del total de la población estudiantil de educación superior. Aquí tenemos una gráfica sobre los costos de permanencia por facultades e institutos, ¿sí? Entonces, lo que sugiere esto es que las cuotas que pagan los estudiantes son diferenciadas dependiendo de las carreras que estudian y que
por ejemplo, ciencias químicas es la más cara, son 800,000 guaraníes, ¿no? Es decir, como 2,481 pesos al año, ¿no? Respecto a los docentes, es importante también señalar que la escala salarial de los docentes es muy diferenciada, que varían en las universidades nacionales de una a otra universidad, y en la Universidad Nacional de Asunción, un docente de tiempo completo gana como 2 millones de guaraníes, que son $615, supongo que mensuales, ¿no? No es tan bajo para los estándares de América Latina. Un docente de medio tiempo gana aproximadamente la mitad, 1,038, y las horas de cátedra se pagan entre 20,000 a 40,000 guaraníes, ¿no? El presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción es fundamentalmente subsidio estatal, que constituye la parte más grande. Está aquí, ¿sí? Y el total de los ingresos, que tiene varios, por venta de servicios, aranceles educativos, eso serían las cuotas, en fin, hay varios ingresos propios, llamémosle, que genera la universidad y que constituyen una proporción, como en nuestro caso, bastante baja del presupuesto anual. Este es el presupuesto para 2015 de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, se perdió la lámina que daba las gracias, pero creo que antes de dar, conviene plantear algunos de los retos en los que coinciden los diversos documentos. Se discute ahora, por ejemplo, en primer lugar, el tema del ingreso de estudiantes a las universidades nacionales, la posibilidad de establecer mecanismos alternativos o complementarios. Se juzga que el examen de selección tiene un sesgo socioeconómico demasiado fuerte. La profesionalización de la planta académica para alcanzar las metas que se ha establecido en la ley, ¿no? El impulso a las actividades de ciencia. Existe en Paraguay un CONACYT, tiene exactamente el mismo nombre que el nuestro, que otorga financiamientos para investigación a las distintas facultades, y que los profesores o investigadores, hay investigadores del CONACYT que desarrollan sus actividades en las universidades, un poco como en el caso argentino del CONICET, en donde hay un nombramiento nacional del Consejo de Ciencia y Tecnología que permite a los profesores, a los investigadores, desarrollar tareas de enseñanza e investigación. Y la idea es estrechar, o es un tema que se discute, estrechar la vinculación entre estos dos fuentes de personal académico, llamémoslo de esta manera. Pero sigue siendo un problema central en discusión en las universidades paraguayas el tema de la integración plena a América Latina. Es una sensación como de que llegaron tarde al subcontinente, ¿no? Como que la propia historia los mantuvo tan aislados, salvo en algunas prácticas, por ejemplo, en las cuales tuvo una intensa colaboración con
las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile, Perú, en la Operación Cóndor, que era el combate a las organizaciones armadas en los años 70, en donde sí había una cooperación policial muy alta, ¿no? Y buena, o sea, tenía tal nivel de aislamiento Paraguay que a veces era el espacio al que se enviaban algunos de los capturados de las diferentes dictaduras para que con mucha mayor opacidad se pudiera violar los derechos humanos, torturar, asesinar, desaparecer. Esto iba aparejado a toda esa idea de que Paraguay era una especie de puerto libre que solo se relacionaba con el resto de América Latina a través del contrabando, ¿no? Hasta que se legalizó la marihuana en Uruguay, toda la marihuana que llegaba era marihuana paraguaya, que era como una especie de pasta espantosa, bastante llena de troncos y cocos y pura basura, ¿no? Traficaban durante muchos años con Brasil, con cigarrillos falsos, o sea, hacían cigarros con tabaco paraguayo de mala calidad, pero los hacían pasar por marcas norteamericanas y los cruzaban a través del río en esa frontera que tenía múltiples puntos que podía pasar hacia otros países, ¿no? Principalmente con Brasil, que era un mercado bastante notable, ¿no? Entonces, ¿cómo poner al punto a las universidades nacionales que tienen hoy una matrícula prácticamente estancada? De esto hablan, aunque no se ven los datos. Sí, en una nueva política que se intentó con Lugo de abrir universidades nacionales, ¿sí?, que fueron para alcanzar las 8 universidades que existen en la actualidad. Se abrieron 4 durante el periodo de 2008-2012, ¿no? Entonces, si esto es la vía para continuar o se mantiene un mercado esencialmente privado de la educación superior como el que hemos visto, ¿no? Entonces, con todas las dificultades que entraña no poder construir las series históricas y tener datos comparables entre sí, no digamos claramente con el resto de los países, este es el escenario general de la historia y el devenir de la educación superior paraguaya que puedo presentarles a ustedes en este momento. Muchas gracias. Doctor Ordorica, muchas gracias. ¿Les parece bien 10 minutos de receso para regresar a ver qué preguntamos? Y las sedes que se deben ir preparando, tenemos 4 sedes que van a tener abierto el micrófono. Gracias.